Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de estar nuevamente frente a ustedes. Me han invitado a tocar el tema general de energía y cómo se entiende la matriz energética. Los temas son así. ¿Qué cosa es lo que nosotros, primero, qué cosa es energía? ¿Ya? Energía es la capacidad de hacer cambios en la naturaleza. Si lo trato de entender en una cosa más simple, son las fuerzas de la naturaleza. Piensen ustedes en la fuerza que puede tener un huracán, un terremoto, un tsunami, y comparen las fuerzas de la naturaleza con la fuerza del hombre. Entonces, la fuerza propia del ser humano, la que tiene él en su cuerpo, es infinitamente pequeña en comparación a las fuerzas de la naturaleza. El mundo que hoy vivimos, para algo como mal, pero para mucho como bien, es un mundo que se ha cambiado, que lo ha cambiado el hombre, lo ha condicionado a sus necesidades. Y para poderlo cambiar ha tenido que usar unas fuerzas enormes, las propias fuerzas de la naturaleza. La historia del desarrollo humano es la historia de cómo el ser humano, a través de su ingenio, de su talento, ha sido capaz de usar las fuerzas de la naturaleza para cambiar a la propia naturaleza. Cuando uno usa el término energía es eso. Y hay otro término muy vinculado a energía que es potencia, que se usa mucho en los sistemas eléctricos, ¿no? Potencia es casi como un sinónimo de poder, es la capacidad de hacer cosas. Entonces, en toda sociedad, la sociedad dispone de una cantidad determinada de energía. Hoy eso va decreciendo, pero en el último siglo, contado a partir de ahora hacia atrás, casi siempre cuando uno ha comparado en cifras la cantidad de energía, por ejemplo, por habitante y año de que dispone cada país y la compara con la de otros países, se encuentra que hay una muy buena correlación entre lo que significa desarrollo, adelanto de un país y entre lo que significa niveles de vida, calidad de vida en un país. Generalmente los países que tienen mejores niveles de vida son países que han tenido una mayor disponibilidad de energía en la naturaleza. Pero ¿cuál es la forma en la que nosotros necesitamos la energía? Si por ejemplo estamos en una ciudad que dejó de ser horizontal y pasa a ser una ciudad vertical, en una ciudad vertical con un edificio de 30, 40, 50 pisos, ya es muy difícil usar las energías propias, las piernas, no solamente por fortaleza, y no todos lo pueden hacer, sino también por tiempo, para subir por escaleras 40 pisos. Entonces los ascensores se vuelven fundamentales, los sistemas de agua y otras cosas se utilizan por bombeo. Es decir, conforme avanza la civilización, cada vez más el ser humano es dependiente de la energía. Si no tiene energía, no puede desarrollar. Entonces, ¿para qué necesita esa energía? Para levantar el ascensor, para hacer girar las ruedas de un vehículo que le representan a él transporte, la requiere también para cambiar las condiciones del clima. Ayer veía en una ciudad de la India en los diarios temperatura de 51 grados centígrados. Y nosotros tenemos friajes. En la Amazonía se van a encontrar temperaturas de 14 grados. Cuando uno va a las zonas amazónicas, siempre lo que encuentra es de 25 para arriba, no encontrar 14 grados. O sea, todos esos cambios significan energía. Podríamos pasar, esto es de una presentación que hice unas semanas, pero yo quería incidir en estas figuras. Esta es la cantidad de energía, es un balance de la energía solar que cae sobre la Tierra. La energía solar que cae sobre la Tierra es una pequeñísima fracción
de la energía que sale del Sol. Imaginen las dimensiones del Sol y esa energía se irradia por todo el espacio. En todo ese espacio que es impactado por la energía que sale del Sol, la Tierra es un punto pequeñito. Y esos 178.000 terawatts son solamente la pequeñísima fracción de la energía solar que cae sobre la Tierra. Ahí hay un balance y toda la energía que necesita la sociedad humana es 10 terawatts. Es decir, de los 178.000 que caen sobre la Tierra, con 10 alcanza para todos y para todo lo que se necesita. 10 es casi la 20.000ava parte de la energía que cae sobre la Tierra. La primera lección, la primera lectura de eso es que la energía no es escasa. La energía es enormemente abundante en la naturaleza, son las fuerzas de la naturaleza. La segunda lección es importante. No es que el hombre tenga crisis por falta de energía. El hombre tiene crisis por dos fallas en los suministros de energía. La primera es cuando no es oportuna. Puede haber un montón en la naturaleza, pero nosotros la necesitamos al alcance del hombre. Si no está al alcance del hombre, no le sirve. Y lo segundo es que la pueda pagar. Si no la puede pagar, tampoco le sirve. Lo que es escaso en la naturaleza es energía barata. Entonces, el dilema permanente en el ser humano es: toma la energía de la naturaleza, esa no le cuesta, esa vale cero. Toma la energía de la naturaleza, pero la energía de la naturaleza la tiene que transformar hasta que llega al final. En un automóvil, para el transporte, lo que quiere es un eje girando. ¿Cómo logra hacer girar ese eje? A ese eje lo conecta a través de mecanismos a un motor. Ese motor necesita otra fuente de energía para que accione ese motor. Hoy lo general es un combustible derivado del petróleo. Ya hay en camino otras formas de energía, incluso transporte eléctrico. Pero ¿cómo las obtiene? Tiene que ir hasta un punto inicial. Y desde ese punto inicial tiene un largo recorrido que son inversiones, pérdidas en el sentido de que parte de la energía se pierde, se degrada, hasta que llega al punto final. Y todo eso al mismo tiempo tiene otras dos mínimas consecuencias sobre la vida humana. Una de esas consecuencias es el efecto ambiental. Al sacar la energía, toda acción que realice el ser humano impacta la naturaleza. La pregunta es: ¿en cuánto impacta a la naturaleza? Todo impacto sobre la naturaleza se puede controlar. ¿Cuánto cuesta controlarlo? Entonces, en una sociedad que quiere tener un mínimo de impactos sobre la naturaleza, técnicamente se puede hacer, tecnológicamente se puede hacer, pero cuesta. Y todo el proceso de transformar la energía también cuesta. Entonces, se paga con el trabajo del hombre, y si tiene lo suficiente para poder asumir esos costos. Ese es el reto fundamental. Entonces, el reto de las naciones es cómo logran tener energía a su servicio con algunas condiciones: al mínimo costo, que esté siempre disponible, que sea de buena calidad, que sea limpia. Vienen los criterios también de distribución social, porque no es solamente un tema económico. Si toca al ser humano, es también fundamentalmente un tema social. Tiene que haber un balance entre lo social, es decir, el hombre como objetivo, y entre lo económico, las posibilidades de hacerlo y la justicia de cómo se reparten los temas en la sociedad. Entonces, ese es el gran tema. Y entonces, en una sociedad,
uno se pregunta cuánto tiene de recursos a su mano, a su alcance, y cuáles son los recursos. La lucha en los países, la lucha en las naciones es por tener energías baratas, no por no tener energía. Hay montones de energía disponibles al alcance del hombre. Energías baratas, eso es lo difícil, y temas estratégicos. A veces una política energética se resume en muy poquitas palabras. Yo alguna vez hice mi posgrado en Alemania Occidental y la política energética de ellos tenía 3 palabras: weg den Oil, lejos, fuera el petróleo. O sea, transformar todo y no ser dependiente de un petróleo que ellos no tenían y que si se los cortaban los ponían de rodillas. O sea, un país movido por petróleo, cuando el petróleo viene de afuera, no era lo que le convenía a ese país. Entonces, para ellos, su política energética era weg den Oil, ¿no? Para Francia era no 3 palabras, sino 4 palabras: tout électrique, tout nucléaire. Todo eléctrico, todo nuclear. Es decir, la fuente primaria, energía nuclear. Ellos tenían los combustibles nucleares, no, pero países que fueron sus colonias, con los cuales tuvieron muy buenas relaciones, les suministraban. El resto era tecnología, y eso sí, esa sociedad lo podía tener, y con eso podían tener energía limpia y barata y pudieron subsistir. El Perú tiene que también tener su destino claro. Lo que no puede hacer el Perú, les iba a mostrar ahí algo, podemos pasar, y esto al pasar van a poder reconocer algunas cosas. Podemos pasar rápidamente este que aparece. Estos son de los contratos de Camisea. Yo de niño, de muy joven, escuchaba las historias de La Brea y Pariñas. Este año vino el presidente Mesa, fui invitado al Colegio de Ingenieros y pude escuchar el testimonio de parte de él como expresidente de Bolivia de algunas cosas que yo había conocido como ministro de Energía y Minas del Perú, y quedé sorprendido por muchos hechos. Y un amigo mío del Colegio de Ingenieros me dijo que él tenía un libro sobre La Brea y Pariñas, y me alcanzó el libro sobre La Brea y Pariñas. Lo leí, impresiona, pero comparado a Camisea, es lo que en el lenguaje popular se dice, es un Chancay medio. O sea, Camisea es muchísimo más complejo de lo que fue La Brea y Pariñas, y es un asalto a mano armada al Perú, ¿no? de lo que pasó. Pero pasemos esto. Yo les quería decir, estos son los contratos, etcétera. Pasemos. Hay una frase ahí que lo dice todo, ¿no? O sea, las producciones. Pasamos las curvas de cómo va a ser. En estas curvas algo enseñan ya. La subida es cuando vamos aumentando la producción. El tope es cuando ya el yacimiento no da para más, y luego viene la caída. La crisis no espera que el extremo final, que está al lado derecho, que se terminen los recursos. La crisis comienza cuando comienza la caída. Pasamos. Es esto de acá, ¿ya? Sacando de los contratos, decía, esto es cuando los precios internacionales eran mucho más altos que los precios de hoy, ¿ya? Con los precios de hoy es más barato que esto, pero decía, vender el gas natural a $0.159 el millón de BTU equivale a vender a $0.925 por barril, es decir, menos de $1 el barril de petróleo. ¿Y qué cosa es lo que hemos hecho? Es nuestra política energética vender nuestro recurso fundamental, el gas, a menos de $1 el barril. En esos momentos el barril costaba esas cifras, para importarlo a 85. Y la otra parte era entregar nuestro potencial hidroeléctrico al Brasil. Eso no puede ser la política energética de un país. Entonces, el tema de energía es un tema que impacta nuestras vidas. No es tan complejo.
tecnológicamente es complejo, pero sus ideas son simples, son nuestros recursos, son las fuerzas de la naturaleza puestas al servicio del hombre y espera que le dé una energía limpia y barata. Eso es lo que se persigue. Y para poderlo hacer hay que saber instalar una infraestructura, controlar esa infraestructura. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de extracción de petróleo, de refinerías, de gasoductos, de oleoductos, de líneas eléctricas de alta tensión, de centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, y ponerlos al servicio del ser humano en las mejores condiciones. Y entonces el corazón de todo esto son las transacciones. ¿Cómo se hacen las transacciones? Las transacciones bien hechas le dan a uno, el Perú debería tener tranquilidad de largo plazo si hubiera hecho sus transacciones bien hechas. Las transacciones mal hechas siempre son una sombra en el futuro y una amenaza para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso es lo que tenemos que tener presente. Muchas gracias. Como siempre.